Porque entonces, lo primero que quiero mencionar es el asunto de lo que es magnitud física, pues, para posteriormente hablar de lo que es unidad de medida. Mañana les voy a dejar el contenido del curso, o sea, qué temas toca este curso. Pero voy a un día primero lo que son las primeras definiciones. Ok, entonces, el día de hoy quiero empezar con lo que es magnitudes físicas. Pero para llegar allá, primero quiero mencionar lo que son características medibles y no medibles, que son prácticamente lo que fundamenta las magnitudes físicas. O sea, lo primero que voy a hacer es intentar a esta persona que está aquí, en la imagen de esta mujer aquí, atribuirle características. Eso es lo primero que voy a hacer. Características de cualquier tipo. Vamos a ponerle características. Vamos a poner por aquí. Características de esta persona que está aquí. Le podemos poner, por ejemplo, bueno, la altura. Ponerlo bien. La altura. Pues el peso también. El peso también puede ser, eh, bueno, bondad también puede ser que, bueno, bondad, empatía, cordialidad. Son características que se le puede dar a una persona. Cordialidad. La razón por la cual empiezo con una persona y no con algo inerte, pues, es porque a una persona se le pueden atribuir más características y algunas son subjetivas de un entorno social. Entonces, ahí puede entrar para que se vea lo que es una característica medible y no medible, primero que todo. Entonces, esta persona le estoy atribuyendo esta característica. Vamos a quitar esto que está aquí. Listo. Empatía, altura, peso, bondad, empatía, cordialidad. Bien, entonces, claro, lo que está aquí se puede apreciar lo siguiente. Todas son características atribuibles a esta persona. Entonces, hay un cierto detalle. Aquí puse unos instrumentos de medida. Aquí puse una regla que puede medir la altura de esa persona. Aquí puse una báscula. Con la báscula puedo medir el peso de la persona. Y aquí un medidor de temperatura. Puedo medir temperatura corporal de esa persona. Aquí puedo tomar el tiempo que le toma hacer alguna actividad en particular. Entonces, el asunto es que, ¿qué ocurre? Hay características de las que estoy mencionando que inconscientemente se sabe que no pueden ser medibles. Así que vamos a tomar esto y vamos a dividirlo en características que, que se pueden medir, medibles, ponerlas acá, características no medibles, no subjetivas, no medibles. Voy a empezar por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Las que son medibles, primero que todo vemos que la altura se puede medir, sí. Voy a tomar esto que está aquí. Después veremos el asunto de cómo es la medición. Si la medición es directa, medición indirecta y la precisión, cómo se ve un aparato. Eso se verá después. Pero en general, eh, eh, el concepto de medición con un dispositivo, aquí este dispositivo, una regla, se coloca aquí y se puede obtener un valor de esa persona. Entonces yo puedo decir que, bueno, si mido la altura de esta persona, aquí consigo un valor según esta regla que está, claro, aquí está calibrada en metros. A empezar desde ahí, está midiendo desde, claro, de la parte de abajo hasta aquí, más o menos unos 70. Sí, más o menos unos 70. Entonces su altura quedaría, aquí la altura, más o menos la altura de la persona es 1,70. Solamente un ejemplo. El peso es una persona promedio, una mujer promedio. Entonces yo puedo decir, bueno, un peso para en caso de kilogramos, recuerden que, para no decirlo directamente en libras, porque sabemos que, por ejemplo, una libra, un kilogramo, KG significa kilogramo, bueno, vamos a ponerle un kilogramo son 2,2 libras, ¿ok? 2 libras. Entonces, que esta persona se pesa más o menos 100, bueno, de edad demasiado. Puede estar en las 100,
150 libras. Serían como más o menos 75 kilogramos. Entonces, más o menos. Vamos a ponerle un peso. Peso en kilogramos. Vamos a ponerle más liviano mejor. 65 kilogramos. 5 kilogramos sería entonces, bueno, voy a ponerlo aquí. 65. 143 libras, está bien. Es que es más o menos 143. 143. Bueno, puse bastante liviana. Libras. No importa. Eso no importa. Bien, o sea, aquí el asunto es que aquí estoy viendo valores. Entonces, ¿qué más pasa? Vamos a separar un poco esto. Tengo un valor de altura. Son valores que tienen sentido para una persona de esa edad. O sea, el asunto es que cuando llego a la parte que dice bondad, eso o sea, no se le puede atribuir, no es cuantificable, porque es una característica atribuible subjetiva. O sea, depende de quién lo diga. Se puede tener el concepto de grado de, o sea, la bondad de una persona, pero no se le puede atribuir una medición, no se le puede atribuir un valor. Por eso esta no es cuantificable, así que esta la saco de las que son medibles. La empatía también. O sea, se puede conocer el concepto de empatía en una persona, pero no se puede conocer, no se le puede atribuir un valor, o sea, que no es cuantificable. Igualmente la cordialidad. Pero miren que irónicamente la puntualidad sí se puede cuantificar. Si una persona asiste a un empleo, a lo que sea, y se mide su grado y se mide su frecuencia de asistencia y el tiempo en llegada, se puede cuantificar. O sea, que por ejemplo, la asistencia de una persona sí se puede cuantificar, es una característica medible. Pero bueno, no la voy a poner aquí porque no tengo aparato para eso. Bueno, vamos a poner la asistencia, la puntualidad. Puntualidad, voy a ponerla, no importa. Pues yo tengo un reloj y puedo decir que, bueno, la persona debe estar a tal hora y entonces yo puedo cuantificar porque sí puedo medir el tiempo de llegada y el rango de frecuencia que llega tarde o llega temprano, o sea, como sea. Estas que están aquí, bueno, faltó una, sí, la temperatura corporal. Si la persona está bajo condiciones de salud, daré de 36 o 37 grados. Vamos a ponerle temperatura corporal. Mira, estoy dando valores directamente. Temperatura, claro, debe ser la corporal. Aquí voy a ponerle 36 grados, 36 grados centígrados. Entonces ya directamente, miren que lo que acabo de hacer, ya estoy adicionando unidades de medida. Porque hablé de metros, pude hablar de pies, de peso hablé de kilogramos y libras, puntualidad, bueno, no dije nada de eso, pero es una característica medible. Y la temperatura. Entonces, miren que lo que estoy colocando aquí son dispositivos que tienen sentido solamente para características medibles. Entonces, las no medibles, vamos a dejarla acá. Ya dijimos que las que son altura y peso no, porque eso ya se puede medir, no está aquí. Entonces, ¿qué pasa? La bondad, empatía, cordial, incluso olor, pero vamos a poner, no me gusta poner ese término, así. Pero olor tampoco se le puede atribuir directamente una medida. El asunto es que las características que están aquí, nótese que estas no gozan de la cuantificación, o sea, no se le puede atribuir un valor. Entonces, las que están acá son las que se llaman magnitudes físicas. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Estas que están acá. Bueno. ¿Ok? Entonces, las que están aquí entonces serían las que son las características, se le llama magnitudes físicas. Solamente unas cuantas de ejemplos. Aunque no me da ganas de no poner puntualidad, porque puntualidad ya es más, como demasiado específico. Bien, vamos a poner aquí. Entonces, las que están aquí se refieren a lo que son magnitudes físicas. La magnitud física, entonces, nótese que primero que todo son medibles. Voy a quitar puntualidad para no enturbiar esto. Pero puntualidad, bueno, déjalo ahí, porque está relacionado con el tiempo. Pero el asunto es que lo que está aquí son cuantificables y para darle un sentido hay que atribuirle hay que adicionarle dos cosas, lo que es el número, un número,
y unidad de medida. Número y unidad de medida. Este grupo que me tarda un poco, pero es que no puede estar porque como estoy editándolo directamente, me toma algo de tiempo. ¿Okay? En todos los casos, miren que hay un número de por medio. El número, ahora vamos a tomar en kilogramos, porque me interesa más kilogramos, que es el Sistema Internacional de Unidades. Después hablaré de los detalles eso de libras aquí en Panamá y kilogramos y eso. Y en conjugación, para darle el sentido a la medición de manera completa, está la unidad de medida. Aquí está, por ejemplo, kilogramos, aquí libras, aquí metro, M significa metro, vamos a poner ahí, aquí metros, 1.5 metros, y aquí kilogramos, porque no hay que empezar directamente a decir cómo se escriben, kilogramos, ¿ok? Kilogramos. Listo. Por ahí se me fue una cosita, no importa, se va a quitar eso. El asunto es que del lado derecho, lo izquierdo que estoy mencionando es que esas características que son atribuibles, pero que son medibles y se le puede poner valores, son lo que es el concepto, es lo que da el concepto a lo que es magnitud física, una magnitud física. Entonces, claro, hay mediciones que tú las ves que no tienen, por ejemplo, el ángulo, tenemos una medición de ángulo en radianes, que se verá después. Es una forma de medir ángulo que no utiliza una unidad de medida, aunque sí la tiene, pero implícita, porque viene de cocientes o de una razón en referencia a. Pero en sí, cualquier tipo de magnitud física, sea longitud, por ejemplo, la altura de la persona, la materia, la masa, va a tener unidad de medida, así como la temperatura y el tiempo. El asunto es que, y bueno, no lo especifiqué, pero no sé si en el secundario se aclaró ese detalle, que masa y peso no es lo mismo. Masa, voy a decirlo rapidito aquí. El concepto de masa es simplemente cantidad de materia en un cuerpo. Cantidad de materia en un cuerpo. La masa de materia. Entonces, el peso realmente sería lo que es la interacción entre la materia, o sea, entre la masa, poner la masa, cantidad de materia, y el campo gravitatorio. ¿Ok? No lo dije aquí, pero bueno, lo que pasa es que hay un tema muy importante. Cuando estamos en décimos, cuando estamos en 11, en décimo, ¿sí? En 11º grado, en nivel, en secundaria, nos enseñan, por ejemplo, que intentan distinguir cuando se da la ley de Newton entre masa y peso. Masa es cantidad de materia y el peso es el producto de la masa y el campo gravitatorio. Lo que ocurre ahí es el siguiente detalle. Esta báscula que está aquí, para poder funcionar, o sea, para poder proyectar el peso de esta persona, tomo la persona y para que se proyecte el peso de esa persona sobre esa báscula, voy a ponerlo aquí bien bonito, necesito el campo gravitatorio. O sea, si no hubiera gravedad y la persona se sube en la báscula no puede medir de manera clara cuánto pesa esa persona. Entonces, ahí se confunde el concepto de masa y peso. O sea, nótese que aunque no haya gravedad, aunque no hubiera campo gravitatorio, un lugar que no hubiera campo gravitatorio, la persona 5 teniendo su masa. Quiero dejar eso claro, porque aquí nótese que aquí puse peso en vez de poner masa, pero lo puse porque, bueno, se está mezclando el concepto. Por eso está mezclando el concepto de peso y masa, por lo que te acabo de decir. La masa va a estar presente, la cantidad de materia, haya o no haya gravedad. Pero en un dispositivo como el que mostré, este que está aquí, la báscula, para obtener la masa de la persona en kilogramos, es necesario que esté el campo gravitatorio. Hay otros aparatos que de repente no lo van a utilizar, que no utilizan el campo gravitatorio para poder conseguir la masa de algo pequeño. Pero el asunto es que, claro, sería un dispositivo muy diferente la forma de medición. Pero el asunto es que aquí sí se va a mezclar el concepto de masa y peso porque la gravedad es como una mediadora.
para poder obtener la masa de la persona tiene que estar la gravedad. Entonces aquí hay que estar claro que puse peso, pero lo que está refiriendo es masa. Puse peso ahí, pero realmente vamos a poner otro paréntesis, no sé si por otro paréntesis se vería como extraño eso, que sería, bueno, poner otro paréntesis más. Realmente es masa, cantidad de materia. ¿Ok? Vamos a querer hacer esa aclaración. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta el momento entonces se está viendo que las magnitudes físicas son características, ya eso de, claro, en este caso es una persona, pero también pudo haber sido un objeto inerte. Se le puede atribuir dimensiones, masa, temperatura, densidad, superficie, volumen. Entonces se le puede atribuir a cualquier objeto, un bloque, a cualquier tipo de, una roca, un fluido, o sea, líquido, gas, ese tipo de cosas. Pero una persona lo utilicé para darle otro sentido, que por ejemplo, para darle el uso de lo que son características ya sociales, a nivel social, pero que son características que se le puede atribuir a una persona. Porque si a una persona le dicen que es empática, que es cordial, que es muy sociable, uno tiene una idea, un concepto, una idea de esa característica de esa persona, pero no se le puede atribuir un valor, porque si bien otra persona que es más o menos con esas características no pudieras comparar. Si bien el detalle. Pero antes de hablar de eso, quisiera decir lo siguiente, por ejemplo, vamos a ponerlo para no estar marcando tanto ahí, vamos a agarrar este que está aquí. ¿Qué es lo que quiere decir antes? Por ejemplo, un bloque, vamos a tener un bloque aquí, vamos a ponerlo aquí. Un objeto inerte puede tener todas esas, bueno, puede tener muchas características. También puede tener, como acabo de mencionar, puede tener masa, puede tener dimensiones, altura, longitud, dimensiones. Puede tener, bueno, temperatura no, porque se adapta al ambiente. Eso ya depende de la temperatura del ambiente. Eso no. La densidad puede tener un valor de densidad, puede tener un valor de superficie, superficie externa, superficie, o volumen. Volumen. Ok, entonces, lo que pasa entonces es que esta característica también se le puede atribuir evidentemente a cualquier objeto. También una persona. La persona tiene esas características, aunque sea un organismo autónomo. Pero el asunto es que para darle otra dimensión a esto, mírense que un objeto también puede tener, se le puede atribuir una característica, por ejemplo, de bonito o feo, por ejemplo, bonito o agradable. Agradable para un fin. Por ejemplo, un bloque agradable para un muro. El olor de un objeto, el olor. La que puse aquí en azul, note que, aunque se le atribuyen a un objeto inerte, aquí puse, por ejemplo, este bloque de color rojo, un objeto inerte y se le atribuyen esa característica, pero no son cuantificables, no se le puede atribuir, o sea, no se les puede medir. ¿Ok? Claro, el olor puede estar asociado con un químico en el ambiente, pero la interpretación de olor por el sistema nervioso, como uno le da un valor. No puede decir que, bueno, agradable o desagradable, o es inerte, pero inoloro, disculpen, inoloro, pero no se le puede atribuir un valor en sí. ¿Ok? Entonces me parece que estamos bastante claros ahí. Entonces, ahora en contraste, tomo las características de la joven, vamos a tomar todas las características de la joven, vamos a copiar esto, vamos a llevarla acá. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta diapositiva? Bueno, esta diapositiva quiero mostrar lo siguiente. Vamos a poner solamente la masa. Sabemos que 65 kilogramos es más o menos 143 libras. Una persona bastante liviana. No importa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo mido las características ahora de otra persona, entonces aquí pongo, esta que está aquí son las características de esta joven que está aquí. Estas son sus características medibles. ¿Ok? Entonces, esta persona que está acá también es una persona que posee estas características no medibles. Vamos a copiar acá y vamos a ponerlo para ambos. La joven del lado izquierdo, la joven que puse al inicio, ¿no? Del lado izquierdo. Vamos a ponerla aquí. No, aquí está. Vamos a ponerlo aquí. La joven del lado izquierdo tiene esta característica,
Pero el joven del lado derecho hay ciertas cosas que es diferente. Creo que hay que para hacer la comparación. Entonces, el joven del lado derecho también es una persona que posee su grado de bondad, empatía y cordialidad. Pero vamos a suponer que cuando se mide la altura de él, se mide su masa corporal, propiamente masa, su temperatura corporal, que me imagino que como está, o sea, refiere a una persona viva, debe tener una temperatura coherente con una temperatura de salud. Y el tiempo que toma hacer alguna actividad, sea como sea, la puntualidad de él. Entonces, aquí se registra que, por ejemplo, la altura de él, vamos a poner un poquito más alto, solo un poco más alto, 1.75. Un poquito más pesado, llega a las 170, digo a las 70 kilogramos. Igual una persona bastante liviana. La puntualidad vamos a quitarla porque eso es algo confuso. No lo voy a, la voy a omitir. Pero igual se puede medir. Eso no es ningún problema. Y las no medibles las dejamos aquí. Entonces, las personas que está aquí solamente tienen 0.5 grados. Eso puede ser porque no todo el mundo tiene la misma, depende de las condiciones, las condiciones físicas, tus características físicas particulares, pero igual tienen que tener un rango entre 36 a 37 grados para estar bajo condiciones de salud. Entonces, ¿qué pasa? Lo que intento decir aquí es que nótese que ahora sí se puede hacer una comparación más objetiva de características. En el primer caso, vamos a ver las que son objetivas primero. Voy a poner aquí este azul. Por ejemplo, aquí, de la altura, aquí está clarito que la diferencia de altura, en esto que están aquí, es 0.05 metros. Esa es la, vamos a ponerlo aquí, la diferencia es 0.05 metros. Eso es lo que estoy poniendo en diferencia. Esto que está aquí, le quitamos esto. Ahí está. Ponerlo en negro. ¿Ok? O sea, hay una diferencia objetiva. El joven que está aquí posee, bueno, ahí serían 5 centímetros más alto que la joven. Eso será después el asunto de la escala y la división del metro. Pero el asunto es que la diferencia entre los dos es 0.05 metros. Aquí se está midiendo en metros. ¿Okay? M significa metro. Entonces, también se ve claramente la diferencia entre la masa. A ver si puedo copiar esto. Bueno, mejor vamos a ponerlo en 0. Se ve medio raro. Aquí. Entre estos dos también se ve que la diferencia es claramente 5 kilogramos. Ahí no hay ninguna duda. O sea que puede claramente la diferencia entre ambos. Entonces aquí sería 5 kilogramos de diferencia. 5. Vamos a poner kg. Se sabe que kg significa kilogramos y m significa metro. Voy a decir eso directamente, aunque eso se aborda después con más detalle. O sea, la diferencia entre los dos es 5 kilogramos. Ahí se ve claramente, no hay ninguna duda en eso porque los aparatos de medida permitieron ese grado de distinción, esa distinción. Entonces, igualmente del lado de acá, la temperatura corporal entre ambos solamente es 0.5 grados centígrados. Grado centígrado es una forma de medir temperatura. Bueno, voy a hacer de nuevo lo mismo. Aquí la diferencia de temperaturas. Aquí entonces es, aquí sería 0.5 grados centígrados. O sea, en los tres casos hay claramente una distinción entre ambos. O sea que las magnitudes físicas, porque son las que están en la parte superior, recuerden, las magnitudes físicas serían solamente las que están, las medibles, las que son medibles. O sea, todo esto que están aquí sean magnitudes físicas. Entonces, que además que son objetivas, o sea, objetiva quiere decir que si una persona mide 1,70, está clarito cuánto es 1,70. Se puede comparar objetivamente con la altura de otra persona. Y se sabe cuánto es 1,70 en altura. O sea, no hay ningún tipo de confusión. Entonces, claro, en el caso del peso también y en el caso de la temperatura corporal. Pero, ¿qué pasa en la parte de abajo? Bueno,
la parte de abajo son características que no se le puede atribuir, no se puede hacer comparaciones objetivas. Entonces, vamos acá abajo y vemos lo siguiente, voy a hacer lo mismo. Pues si puedo. Entonces, ¿qué pasa en la parte de abajo? Bueno, cuando voy a ver de aquí a acá, los dos se le puede atribuir, como persona se le puede atribuir un grado de bondad, ¿no? Pero no se puede hacer una distinción entre ambos, no se puede. Así que ahí se vuelve subjetivo. Entonces aquí vamos a poner esto y ponemos el signo de interrogación, porque no se sabe. O sea, una de las características de las magnitudes físicas es que además que son objetivas para conseguir su valor, son cuantificables, se pueden medir, pues, son perfectamente comparables. Ok, ponemos esto que está aquí. Y lo mismo pasa para los otros, a ver si lo puedo copiar. Bueno, lo mismo pasaría para los demás. Voy a copiarlo rapidito y pasa lo mismo. Ok, entonces ahí estaría eso. Características que las cuales no son, ahí está. El resto de las características entonces no son magnitudes físicas. Entonces voy a encerrarlo todo en un círculo, en una de estas, con una parte esta que está aquí. Yo solamente menciono que las magnitudes físicas son las que están evidenciadas, solamente en algunos ejemplos, en la parte superior. Características medibles. Se puede crear un dispositivo para medir una magnitud física. ¿Ok? Altura, peso, temperatura, superficie corporal, volumen, densidad. Bueno, densidad es heterogénea, pero el asunto es que se puede crear un dispositivo de medición. Entonces, en estas mediciones vemos entonces un número que va acompañado de una unidad de medida. Eso se verá en detalle después. Y son perfectamente comparables. Así que eso las hace con valores objetivos. Entonces, el asunto es que en las que son no medibles, miren que sí se pueden atribuir, son atribuibles. Claro, en estos son un entorno social, pero hay otras, por ejemplo, el olor no es un entorno social, tiene su origen científico, pero atribuirle directamente una magnitud, una unidad de medida, no es tan objetivo, o sea, no es tan sencillo como el caso de esta magnitud de física. Bien, entonces, acá voy a referirme entonces a lo que son magnitudes físicas, por lo menos algunas de las más básicas, y las unidades de medida que se pueden utilizar para referir a cada una. Recuerden que aunque todo esto se conozca, gran parte se conozca de secundaria, quiero hacer la aclaración de cero para que cuando vamos avanzando y las cosas se pongan más complejas, ya la gente, ya todos estemos todos claros. Por ejemplo, acá, magnitud física que mide longitud es la longitud. Va a la redundancia, que sería longitud. Longitud, vamos a poner esto que está aquí. Aquí en negro, muy bien. La longitud. Pon esto para acá. Bien. Entonces ahí sería, claro, y puse solamente el ejemplo del metro, pero un metro, porque también en unidades de metro, pero hay varias formas de unidades de medida, diferentes formas de unidades de medida para medir lo mismo, para medir longitud. Yo puedo medir longitud de varias formas. Por ejemplo, puede ser en unidades de metros. Vamos a poner esto más pequeño. Lo que son cada una de esas unidades de medida lo veré ahora más tarde. Vamos a rellenar esto aquí. Listo. Bien. Pues en metros, puede ser en pies, puede ser centímetros, centímetros, puede ser, la distancia es muy larga, puede ser en kilómetros, kilómetros. ¿Okay? Son todas las que están aquí, podrían ser entonces algunas formas de referidas a lo que es longitud, pero en todas están, entran en lo que es el concepto de la magnitud física longitud, pues de pie, centímetro, yarda, pulgada, kilómetros. ¿Ok? Entonces acá sería, vamos a poner abajo, unidad de medida. Ponerlo acá abajo. Unidades de medida. Me interesa dejarlo marcado, cada uno es marcado. Bien.
Entonces, ¿qué sería? Entonces, aquí, lo que está referido acá es lo que sería las unidades de medida. ¿Ok? Por ejemplo, lo que es masa, aquí, vuelvo y repito, el asunto de la masa se puede mezclar con el término peso, porque la gravedad es mediadora. En los dispositivos ordinarios para medir, para calcular la masa de algo, la gravedad es mediadora. Pero también hay que saber que libras originalmente es una unidad de peso, no de masa. Slog es en el sistema internacional, en el sistema británico. Por eso quiero mencionarlo después, porque aquí kilogramos y libras tienen su equivalencia, pero kilogramos es más orientado a lo que es masa en el sistema francés. Aquí sería, por ejemplo, masa, vamos a poner esto que está aquí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, para no tardarme tanto. Así que sería esta, así que la masa estaría aquí. ¿Ok? Entonces, la masa, claro, aquí pongo un ejemplo de dispositivo de medición de masa, que es una báscula. Entonces, pasaría lo mismo. Hay varias formas de referirse a la masa de un cuerpo. Podría ser en, bueno, este detalle, kilogramos. Puede ser, vamos a ver esto que está aquí. Puede ser en gramos. Miligramos, estos son derivados, miligramos. También libras. ¿Por qué libras? Porque hay una equivalencia entre libras y libras, aunque libras originalmente ya las que mencioné no es exactamente, se refiere a más, sino peso. Pero bueno, voy a ponerlo porque se puede hacer la conversión. Por lo menos si tengo una idea. Aquí, bueno, el sistema británico exactamente es slog. Slog sí es estrictamente la forma que se mide masa. También hay un tipo de onzas, que también es el sistema británico, onzas que se refiere a cantidad de masa. Hay un onza que es para volumen y un onza que es para masa. ¿Sí? Entonces, claro que está en la parte superior, son las magnitudes físicas. Entonces acá abajo, copié esto que está aquí, para hacerlo rápido. Ok. O sea, dirían, estas lo que son los ejemplos de, porque claro, hay muchos más, unidades de medida, porque unidades de medida puede haber, para una sola magnitud física puede haber bastante. Entonces, acá, por ejemplo, tiempo, vamos a ver si copio esto directamente. Aquí, por ejemplo, tiempo, vamos a ponerlo para acá. Bueno, no importa. Tiempo. Y, por ejemplo, pongo un reloj ahí. Claro, ahí puse un reloj ordinario, puede ser un reloj de precisión. Pero bueno, eso no es tan relevante. Por ejemplo, entonces aquí, tiempo. Entonces, claro, de unidad de medida de tiempo hay bastante, gran parte son conocidas, la mayoría son conocidas. Y muy utilizados de manera regular, de manera trivial, ¿ves? Que por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar todo esto. Por ejemplo, segundos, minutos, horas, días, años, meses, y así sucesivamente, meses. Bueno, aquí me puse, bueno, no importa que lo he puesto en ese orden. Por ejemplo, aquí, años luz. Recuerden que años luz es una unidad. No, perdón, años luz es distancia. Ay, qué error. Meses. Años. Porque años luz es distancia, no tiempo, se me fue.
error es muy común. Ok. Ok. Claro, también puede ser décadas, siglos, de tiempo. Claro, el segundo puede tener sus subdivisiones, como milisegundos. Una mil parte de un segundo, decisegundos, 10 parte de un segundo. Entonces, estas serían entonces lo que son las unidades de medida para el caso del tiempo. Miren, esto lo que estoy diciendo son cosas sencillas, no quiero complicar todavía nada. Son cosas sencillas, pero que se distinga bien qué es una magnitud física y cómo derivan ellas de las unidades de medida y cómo las unidades de medida se asocian a ellas. Entonces, claro, primero que está claro que una magnitud física ya tiene que ser por ende una cantidad, una característica medible y medida de forma objetiva. Entonces, claro, aquí la temperatura, que es una magnitud física, hay que distinguir bien que temperatura y calor no es lo mismo. Eso, bueno, no sé si lo harán después de termodinámica, pero temperatura no se refiere directamente a energía de un térmico, o sea, energía térmica de un cuerpo, directamente no. Energía térmica utiliza otros parámetros. Entonces ahí vamos a poner, creo que aquí es 16, vamos a poner aquí 16. Ok, entonces acá temperatura. Para posteriormente aquí, finalmente voy a poner el otro que es acá es volumen, pero voy a hacerlo, ya como ya sé cómo es, ya se sabe cómo es el asunto, solo quiero mencionarlo por encima, porque después voy a entrar en todos los detalles. Y aquí volumen, porque hay muchas más. Solamente estoy mencionando algunas magnitudes físicas, algunas unidades de esas. El volumen. Entonces la temperatura, quiero aclarar que temperatura no es energía térmica. Temperatura está asociada con lo que son el grado de vibración de las partículas de un cuerpo. Es como, es como un valor estadístico. Bueno, desde un punto de vista, pues, porque depende si es termodinámica o física estadística. Pero el asunto es que ella no es directamente energía térmica. Así que cuando se lee los grados de temperatura, pues, yo lo digo por la cierta razón, porque cuando se utiliza estos dispositivos, por el lado del frente está entrando este infrarrojo, o sea, calor, pues, emitido de una persona. La persona emite su calor de la frente, donde sea, a esta parte del cuerpo. O sea, el calor es un flujo de energía. El calor es un flujo, que sí es un flujo de energía, pero hay una asociación entre el flujo de energía térmica que sale de una persona y la temperatura que se le puede asociar a la temperatura corporal. O sea, hay una relación entre energía térmica y temperatura, pero temperatura no es exactamente energía térmica, porque ni siquiera tiene sus unidades de medida. ¿Sí? Entonces aquí, claro, ¿no? Unidades de temperatura. Voy a poner aquí longitud, porque antes lo dije, no quiero dejarlo dicho por fuera, que longitud también puede ser años luz, porque eso a veces causa confusión. Y a veces se asocia años luz con tiempo y no años luz es distancia. La distancia que recorre la luz es un año. Años luz. Entonces acá, bueno, esos detalles se ven después, la cosa es que se sepa. Entonces acá, vamos a copiar esto. Bueno, temperatura, vamos a ponerlo así para que sea más fácil de recordarlo. Grados centígrados, se lee eso. Grados Fahrenheit y Kelvin. Kelvin no usa la bolita esa de grado. Son tres formas de temperatura. De repente no sé si lo vieron en química. Me imagino que se lo vieron en química en secundaria. Pero grados Fahrenheit, grados Kelvin, perdón, grados Fahrenheit, grados Celsius y Kelvin son formas de medir temperatura. Y claro, entre ellas tienen una asociación. Tienen una relación matemática entre ellas. Quiero aclarar, antes de seguir avanzando, que por ejemplo estas que están aquí, las tres que hemos mencionado, longitud, masa y tiempo, además de ser unidades fundamentales, la forma de convertir de una en otra, de pasar de una unidad de medida a otra, se le llama de proporción directa. Con multiplicar y dividir por algo, ¿sale? Pero en particular estas que están aquí, por la forma en la cual se obtiene la temperatura de un cuerpo, a poner un poquito más grande, que no sé si se ve ahí, no son conversiones de proporción directa. Otro detalle que se verá posteriormente, pero quiero que se sepa este tipo de unidad de medida, en la forma de pasar de grados Celsius a Fahrenheit o una temperatura de Fahrenheit a Kelvin, no son cambios, no son conversiones de proporción directa. Hay una fórmula en la cual sí hay que sumar o restar una cantidad. Entonces ahí
el tipo de conversión es levemente diferente a la que he mencionado hasta el momento e incluso a la que viene, que voy a mencionar, que es de volumen. ¿Ok? Otra aclaración entonces, volumen es cantidad de espacio. Volumen, no sé, cuando por ejemplo un envase contiene un líquido o incluso un sólido, el espacio que ocupa un sólido, no se refiere a cuánto es la densidad o materia que contiene, ya sea el líquido, el gas o un sólido. Volumen solamente se refiere a la cantidad de espacio. Eso es lo que me gustaría decirlo, escribirlo acá en la tabla. Pues entonces, vamos a copiar esto. Entonces, volumen sería, por ejemplo, litros, litros, eh, galones. Bueno, hay varios tipos de galones. Galones, mililitros, mililitros, mililitros. Hay un tipo de onza que se refiere a volumen. eh, Litros, galones, mililitros, metros cúbicos, bueno, metros cúbicos, o centímetros, vamos a poner centímetros cúbicos, centímetros, centímetros cúbicos. Bueno, hay muchos más, pero estos son algunos de los que quiero mencionar solamente. ¿Ok? Y claro, ¿no? Por ende, su unidad de medida sería esta que está acá. Voy a poner esa flechita. Sería de acá a acá. Ok, aquí está. Bien, entonces, ya bueno, para culminar, hago como un compendio de esto aquí, pero de algunas de la magnitud de física, porque hay muchas más. Magnitud de física, por ejemplo, aquí mencioné la longitud. O sea, en sí la longitud es una magnitud física, o sea, una característica que se puede medir de un objeto o una persona, y una vez que se consigue ese valor, es objetible y comparable. Objetivo, quise decir. Objetivo porque o sea, se puede replicar, o sea, se puede replicar, se sabe cuánto es la longitud. No hay ninguna duda de ella. 1.70 es 1.70 donde vaya. Pero el concepto de empatía, pues es subjetivo, no se le puede atribuir un valor. Entonces, la longitud hay varias formas de medirla. Entonces, las formas de medir la magnitud física de longitud es lo que son las unidades de medida. Claro, después veremos que esto, cuando se va a hacer la medición, el caso de medición directa, se llaman patrones de medida. Metros, centímetros, pulgadas, cuando se trata de una medición directa. Porque hay otras formas de medir. Hay mediciones directas con un patrón de medida y otras indirectas. Eso no creo que alcance tiempo eso para hoy. Masa es en sí cantidad de materia. Se confunde con peso, como estoy viendo aquí, como estoy intentando mencionar aquí, porque como les dije, la gravedad es como un mediador, es como, eh, es algo de lo que se utiliza, que utiliza un dispositivo de medida. Por eso como la gravedad queda de por medio para poder que funcione el dispositivo, entonces se confunde el concepto de masa y peso. Pero peso es realmente la interacción entre la masa de un cuerpo, la cantidad de materia, y el campo gravitatorio. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos de dar información referente a la cantidad de materia de un cuerpo: kilogramos, libras, toneladas, gramos, miligramos, onza, el tipo de onza que es de masa. Y claro, quiero recordar que libras originalmente no se refería a cantidad de materia, sino al peso en cuerpo. Bien, tiempo. Bueno, la unidad de medida de tiempo, la magnitud física de tiempo es un poquito más complicada de decir, porque el tiempo por ejemplo, lo que es longitud y masa, uno tiene una idea. Longitud y masa uno lo puede asociar de manera más concreta, o más tangible, pues, porque longitud yo puedo apreciar la longitud de un objeto, o sea, verlo, tener una idea de la longitud de un objeto. Y la masa también, si uno lo toma con la mano, uno puede tener una idea más tangible, pues. Pero el tiempo, uno puede, el mismo concepto de tiempo requiere que pasen eventos. Entonces, que si no pasara ningún tipo de evento apreciable, la masa y longitud se mantiene igual. Pero para que ocurra el concepto de tiempo, tiene que ocurrir alguna actividad, alguna actividad. Bueno, eso ya es un poquito más psicológico a veces. O sea, que las unidades de medida para medir el tiempo, aquí podemos hablar de algunos ejemplos: horas, minutos, segundos, que los mencioné anteriormente. Quiero decir que el asunto de la temperatura, que ya les mencioné que temperatura no es una medida de energía térmica, no lo es, pero puede estar asociado matemáticamente, pues.
Eh, yo mostré solamente aquí 3 unidades de medida de temperatura, pero hay más unidades de medida de temperatura. Hay unas utilizadas en la industria que no están mencionadas aquí. No las voy a poner para no complicar el asunto, pero hay más. Bien, volumen. El volumen, voy a ponerlo aquí de manera más, voy a escribirlo aquí porque me gustaría hacer esa aclaración. El volumen es cantidad de espacio. Cantidad de espacio ocupado por un cuerpo de espacio ocupado. Bueno, cantidad de espacio ocupado, no cantidad de materia. Cantidad de materia o densidad. O densidad. Bueno, hago esa aclaración por lo siguiente. Ponerlo aquí un poco más grande y en rojo. Aquí está. Bueno, yo creo que está bastante bien. O sea, eso sería lo que es volumen. Aquí está. Volumen es cantidad de espacio ocupado. Sí, porque por ejemplo, si uno piensa en el siguiente ejemplo, vamos a ponerlo aquí para que se vaya después. Aquí, por ejemplo, 1 litro de agua y 1 litro de aceite. Puede ser aceite de cocinar, aceite vegetal, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ambos poseen en volumen lo mismo, evidentemente, como se muestra aquí. Pero inconscientemente uno puede tener una asociación de cantidad de espacio con cantidad de sustancia. Entonces, el agua tiene una densidad, o sea, masa por volumen, superior al aceite. Entonces, cuando se habla del concepto de volumen, no se refiere a no se tiene por qué referirse a la sustancia, estrictamente. O sea, esto que está aquí puede ser un punto aparte. Pero en este caso en particular, hay más masa de agua que de aceite, aunque ocupe el mismo espacio, el mismo espacio. El asunto es que hay que decir que, por ejemplo, longitud es simplemente, se puede decir que la longitud, por ejemplo, la distancia de un punto a otro. Puede ser línea recta o curva. La superficie sería, bueno, sería ya 2 dimensiones, pero cuánto expansión superficial o área posee un objeto, 2 dimensiones. Entonces, el caso de volumen, estrictamente, solamente se refiere a un valor dado de cuánto espacio tiene un envase o cuánto espacio ocupa un cuerpo, sin hablar de las características del cuerpo. ¿Ok? Bueno, ya con esta información que está aquí, me interesa pasar a lo que ya son lo que es el Sistema Internacional de Unidades, que es lo primero que se pide en el curso que se dé. Bueno, voy a hacer un pequeño énfasis aquí. Tengo una diapositiva aquí donde voy a mostrar primero algunas características de las unidades de medida. Lo que pasa es que para llegar al Sistema Internacional de Unidades hay que hablar del sistema métrico decimal, tener claro que son unidades de medida, que las unidades de medida tienen sentido dentro de lo que son magnitudes físicas. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero ver es, por ejemplo, vamos a ver acá. Bueno, aquí, para hacer más sencillo el ejemplo, hablo del concepto de medición directa. Hay varias formas de medir. No voy a entrar en los detalles de medición todavía, pero solamente para que sepan que igualmente en algún momento van a tener que medir y siempre lo que se tiende a hacer es hacer medición directa. Por ejemplo, longitud, que es lo más sencillo de medir. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una regla en donde sus divisiones marcadas son en centímetros. O sea, evidentemente como se muestra ahí, la distancia, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí más preso, la distancia entonces entre estos que están aquí son de 1 centímetro, y se nota que lo que se quiere medir ahí es como la longitud de ese tornillo, en base a esa regla, ¿no? Igualmente acá, 1 centímetro. Claro, entonces la distancia entre estos tramos marcados sería 1 centímetro, pero mírese que ella es capaz de ver la subdivisión de 10 partes. Cuando se cuenta ahí, vamos a contar rapidito.
Y si, por ejemplo, a partir de aquí. Bueno, mira que mejor de aquí es la misma. Bueno, vamos a poner esta que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, 10 partes, 10 partes de esta parte de referencia. Entonces, aquí el patrón de medida se supone que el patrón de medida en la medida se refiere que yo voy a darle un valor a este tornillo en base a los tramos marcados aquí. Entonces, los tramos marcados serán el patrón de referencia. Entonces, aquí, según la longitud, podría ser más o menos 1 centímetro, porque como vimos que de aquí a aquí 1 centímetro, vamos a marcarlo aquí, ya de aquí a aquí está el 1, ¿ok? 1 punto, porque esto que está aquí se está refiriendo a la unidad de medida que está acá abajo. Y después de una 10 partes, sería de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí será 10 partes. O sea, hago la siguiente aclaración. Entonces, del lado de acá se refiere a lo que son de una unidad. ¿Cuántas unidades hay de esa medida en consideración? Y aquí cuántas de una 10 partes. Una 10 partes. El que está antes de la coma, referente a esta que está aquí, a centímetros, a los valores marcados. Entonces, aquí la primera número después del punto a una décima de esa unidad de medida. Que claro, el que está aquí vendría ya sea una 100 partes, porque aquí se está dividiendo, aquí está el 3 que está aquí, bueno, puedo omitirlo. No, bueno, realmente no puedo omitirlo, pero el 3 que está aquí se está refiriendo más o menos cómo sería la división, como una 3 partes de esto que está aquí. O sea, lo que está aquí sería, en esta medición, vamos a ponerlo, una 100 parte de centímetros. Todos referidos a esta que está acá, ¿ven? Centímetros, eso lo estoy colocando acá. Como si el patrón de referencia para medir esta que está acá fuera en base a centímetros. O sea, el asunto es como se quiere la longitud de tornillo, se toma una regla. Entonces, los valores marcados se le podría llamar patrón de medida. Bueno, no son los más pequeños, pero sería como el patrón de referencia. Patrón de referencia. Pues aquí veo que pasa un patrón de referencia de centímetros, ves 5 décimas, 5 10 partes de él, y acá la que será 100 partes, porque sería 10 de la 10 partes, sería 100 partes. El asunto es que, para no complicarlo tanto, porque no estamos entrando en la parte de medición, se quiere la longitud de un objeto. Como se está midiendo directamente con una longitud conocida, que es el centímetro, se llama medición directa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El centímetro aquí juega el papel del mediador. Entonces, esto es lo que se llama patrón de medida. Porque para poder saber la longitud de este objeto, yo lo estoy asociando o comparando con un patrón de referencia. Entonces, aquí el centímetro es la unidad de medida. ¿Ok? Pero relacionándolo con el concepto de patrón de medida, como si esto fuera el patrón de medida. Vamos a ponerlo acá. Patrón, o sea, para realizar el patrón de referencia o patrón de medida. Acá y acá. Que es justamente la distancia, como ya dije, de aquí a acá. El asunto es que la medición directa está asociada con el hecho de que si tú quieres saber la magnitud física de algo, en este caso una longitud, tú la asocias con una medida, una de esa magnitud ya conocida. Entonces, será como una comparación. Esa es la medición directa. Se asocia con eso. Sí, porque por ejemplo, vamos a quitar el patrón de medida. En el caso de la masa, bueno, no puse la diapositiva, no puse hay una animación que tengo. No sé si buscarla. Bueno, puede buscarla rapidito. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, aquí la magnitud física, para el caso de la longitud de la masa, voy a buscarla un ratito, voy a buscarla rapidito, a ver si la consigo acá. Ajá.
Acá no lo tengo aquí, no importa, no importa. Acá, por ejemplo, para aquí, aquí el patrón de medida de referencia, en el caso este que está aquí, para esta balanza puede ser una libra, no, para no entrar tanto en detalle con eso, el patrón de medida ya sería, por ejemplo, una libra. Bueno, vamos a intentar relacionar, por ejemplo, todavía libra con masa, aunque sabemos que no es indirectamente, pero el valor de la medida, la medición de peso, medición del peso, bueno, vamos a tener que ponerlo en kilogramos, porque si no se va a complicar. Ahí esa balanza puede dar kilogramos directamente, no hay ningún problema con eso. Ahí sería el patrón de medida, sea, por ejemplo, 1 kilogramo. Entonces, en esta balanza no se puede apreciar directamente. No se puede apreciar directamente por el asunto eh, porque adentro yo tengo un sistema de resorte que relaciona el kilogramo, pero al final el valor, lo que se quiere mostrar acá es, por ejemplo, eh, la medida estaría asociada, sería la comparación, la comparación, sería la comparación con el kilogramo. Voy a ver si lo me da conseguírselo, voy a ver si lo puedo conseguir rapidito. Voy a ver si lo puedo conseguir. Si copiarlo. Me gustaría mostrarlo rapidito. No sé si lo tengo aquí. Creo que lo tengo aquí, de los últimos archivos. Ajá, aquí está balance de torsión. Ok. Bien. Aquí, en lo que cada uno está, este simulador que está aquí, se llama Física Interactiva, crea esta animación, que es una simulación, pues, es una balanza de torsión. O sea, yo coloco un objeto, por ejemplo, lo coloco acá. Cuando aquí dice arrancar, hecho de arrancar, él se desnivela. O sea, aquí evidentemente el asunto es que este brazo que está aquí es homogéneo, igual para los dos lados. Lo he hecho arrancar, entonces él queda ahí totalmente quieto. Entonces, cada una de estas discos azules que están aquí tiene una masa de 1 kilogramo. Es lo primero que voy a mencionar. Entonces, cada una de estos, vamos a ponerlo por acá. Entonces, cada uno de estos discos de color azul tiene un peso, pero una masa, vamos a hablar propiamente ya, porque masa es cantidad de materia, no peso, es masa. Ponemos aquí masa. Cada uno de estos es de 1 kilogramo. Un kg significa kilogramo. Cada uno de estos. O sea que este es 1 kilogramo, este es 1 kilogramo y todos los que están ahí son 1 kilogramo. Ese es el asunto. Este es 1 kilogramo. Entonces, el que está aquí se desconoce, no se sabe cuánto se desconoce su valor. Aquí la masa se desconoce. Okay, la masa esta que está aquí, abajo se desconoce. Ok. Entonces, ¿cómo haría yo para averiguar bajo este tipo de medidores de masa la masa de este objeto? Bueno, mire que primero que todo el mediador es el campo gravitatorio. O sea, si no hubiera gravedad, si no tuviera el campo gravitatorio actuando, no pudiera conseguir, o sea, ponemos el campo aquí actuando hacia abajo. Ahí está el campo gravitatorio. Si no tuviera el campo gravitatorio, no pudiera
el sistema no funcionaría. Por eso es que se está la confusión entre masa y peso. Entonces, ¿qué es lo que sería entonces aquí el proceso de medición? Entonces, el proceso de medición sería, en este caso, medición directa. Voy a poner en la parte de arriba de nuevo. Aquí sería sería un caso de medición directa, porque voy a utilizar un patrón de medida, medición directa. Un caso de medición directa para, en este caso, saber un valor de masa, la magnitud física masa. Entonces, el patrón de medida sería este. Un patrón de medida de 1 kilogramo. Cada uno de esos disquitos, bueno, esos bloquecitos azules, tienen un valor conocido ya previamente. O sea, tiene por lo que quiere decir entonces que debe estar calibrado el aparato para tú pesar o medir lo que sea. Si es medición directa, bueno, cualquier tipo de medición tiene que tener una medición previa. Entonces, tienes que saber que cada uno de estos discos pesa 1 kilogramo para poder saber más o menos cuánto pesa este. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a colocar primero este coheto de este lado. Cuando él va a actuar, entonces arrancar, este simulador se utilizará después. Claro, como no hay nada del otro lado, hay un desequilibrio, así que yo requiero que colocar del lado de acá la misma cantidad de materia para que esto quede estable. Cuando quede estable, sé que la cantidad de materia que está del lado derecho es la misma que está del lado izquierdo. Seguir colocando uno por uno. Coloco solamente 1 kilogramo y echo a arrancar. Quiere decir que este objeto pesa más de 1 kilogramo de masa. Tiene más de 1 kilogramo de masa. Ok, vamos a parar esto. Ahora vamos a colocar otro objeto. Vamos a colocar este objeto aquí. Todavía no. Se nota que se va. Colocamos otro objeto más. Claro, es evidente lo que está ocurriendo. Se está intentando colocar del lado izquierdo derecho la misma cantidad de materia. O sea, ahí se ve que se estabilizó. Se estabilizó. No sé si se puede pausar aquí. Ajá. Se estabilizó con 3 kilogramos. Eso quiere decir que, a ponerlo acá, 3, porque cada uno fue 1 kilogramo, ¿no? A ponerlo así en ordinaria. Quiere decir que de los dos lados debe haber la misma materia. O sea, un procedimiento bastante sencillo. El campo de es uniforme, así que, y la báscula está perfectamente equilibrada, se ve al inicio, que no se ven, si no había masa, se mantenía equilibrado. Quiere decir que la masa del bloque rojo es de 3 kilogramos. ¿Ok? Claro, para corroborarlo, vamos a colocar una más. Entonces que no. Aquí son 4 kilogramos, bueno, eso era algo ya esperado. Quiere decir que lo que acabo de hacer aquí es un proceso de medición directa. Estoy comparado con un patrón de medida, este es el patrón de medida. Voy colocando acá y comparo los valores, este valor conocido, cuántas veces este valor desconocido sería equivalente a estos patrones de medida, como sumados o comparados. Comparado quiere decir que estoy viendo que 3 veces, 3 veces el patrón de medida es el peso a medir. Porque nótese que del lado de acá, cuando se hizo el asunto de la longitud, se quería saber la longitud de ese tornillo y el patrón de referencia era, bueno, aquí va a ser los marcados, que es 1 centímetro, pero entonces ahí se ve que él cabe 1.5 y un poquito más veces el patrón de referencia. O sea, es una medición directa. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí no es tanto la medición directa, sino que se está utilizando un patrón de medida que está asociado a una unidad de medida. O sea, hay una asociación entre la unidad, hay que decirlo, que es lógico, hay una asociación hay una asociación, hay una asociación, entre el patrón de medida, claro, en este caso es el centímetro, en el otro caso era el kilogramo, y la unidad de medida. Y la unidad de medida, que es algo que es evidente. Yo mida la longitud de esto, lo voy a comparar con 1 centímetro, porque es lo que la regla está haciendo. Aquí dice que es 1,5 centímetros la longitud del tornillo. Pero claro, este es el caso de la medición en la cual estoy comparando directamente, porque por ejemplo, la temperatura no se puede hacer esto, pero se tiene unidad de medida.
Entonces, nótese que del lado de acá, en el caso de que acabo de mostrar de la báscula, bueno, esta no, porque esta no es de brazos iguales. Este es con un resorte. Pero se está intentando dar, hacer una asociación entre el patrón de medida y la unidad de medida. Entonces, acá, bueno, aquí no puedo hablar tanto. Aquí pongo, por ejemplo, lo que le toma lo que es el tiempo. Entonces, ahí se puede decir, por ejemplo, en minutos. Si tomo, por ejemplo, vamos a poner que es un tren bastante rápido, y le toman, por ejemplo, un tiempo, a poner 25 minutos, 25 minutos, vamos a poner un poquito más grande, aquí 25 minutos, 25 minutos entonces de aquí a acá, por ejemplo, ¿ok? Entonces aquí se ha medido un intervalo de tiempo. Recuerden que el tiempo es un poquito más complicado, la magnitud física, como magnitud física, porque ahí se requieren que ocurran eventos. Si no se aprecia ningún evento, es como, o sea, ya se asocia a algo psicológico, porque si se quiere medir un fenómeno físico, el fenómeno físico tiene que ocurrir. Si no ocurre ningún fenómeno físico, no se le puede asociar un tiempo. Pero tenemos nuestra concepción interna de tiempo, que es otra cosa. Que el asunto es que aquí el tiempo que le toma a este objeto, por ejemplo, a este transporte, y de aquí a acá, si digo que son 25 minutos, cada minuto tomado fue el patrón de medida. Si, por ejemplo, aquí estoy midiendo en minutos. ¿Ok? Bueno, es otro detalle. El asunto es que eh, aquí de medición directa, estoy intentando relacionarlo aquí lo estoy intentando relacionar con uno conocido, comparar ese valor conocido, por ejemplo, un minuto, con lo que se desea medir, como hice al inicio, que fue el más sencillo. ¿Cuántas veces cabe un centímetro dentro de lo que se desea medir? Entonces, ese es el asunto de la medición del caso directa. Ahora, de esas tres que están aquí, nótese que se puede medir de manera independiente una de la otra, porque yo puedo saber la longitud de un objeto sin tener que hablar de su masa ni el tiempo que le toma hacer algún evento. Puedo hablar de la masa de un objeto sin hablar de sus dimensiones o el tiempo que le toma hacer algo. Por ejemplo, el hierro, el tiempo que le toma al hierro oxidarse bajo ciertas condiciones. Puedo hablar de la masa de hierro sin tener que hablar de ese tipo de oxidación o de las dimensiones de algún tipo de metal o lo que sea. Pero como pongo acá abajo, pero para definir algunas unidades de medida, ahí, si voy a definir una unidad de medida, por ejemplo, masa o longitud, ahí en el proceso de medición se pueden relacionar. Bueno, ese detalle quiero mencionar de manera más redundante ahora. Pero hay otra cosa a mencionar, las magnitudes físicas generadas. Yo puedo combinar dos magnitudes físicas y generar una nueva. Por ejemplo, aquí, magnitud física de longitud. Aquí está dos veces. Por ejemplo, aquí está la superficie un cuarto. Un cuarto, bueno, esto es un baño. Entonces, el baño posee forma rectangular. Entonces, voy a darle longitudes a esta cosa. Y bueno, el baño de este lado son 3 metros. 3 metros. Y del lado de acá posee 5 metros. Un baño bastante grande. Entonces, el área o superficie de este baño, el área del baño, sería igual a 15 metros cuadrados. ¿Ok? Porque la superficie se mide, si es en caso en metros, serían metros cuadrados. Entonces, claro, ahí se refiere a todo lo que compete a lo que está dentro, a ponerlo en rojo, lo que está dentro de la superficie de este baño. Pero entonces que para poder conseguir esa superficie se mezclaron magnitud física, longitud y longitud por los dos lados. O sea que en otras palabras, estoy mezclando la misma magnitud física en forma de producto para conseguir otra magnitud física que sería área. Área es otra magnitud física. O sea que parece que hay una magnitud física que son como más elementales o básicas que otras. Porque aquí mencioné, por ejemplo, longitud, masa y tiempo. Y pareciera que no se pudiera directamente conseguir una de la otra, aunque ya hay, bajo un punto de vista más científico o a mayor detalle sí se puede relacionar en algunos casos. Pero, pero de estas que están aquí serán como básicas para generar otras. Porque la superficie nada más tiene sentido cuando mides longitudes. No puedes medir directamente una longitud.
Bueno, se puede hacer medición directa de superficie si ya se han separado, porque yo pudiera hacer una rejilla también para intentar hacer una medición directa aquí. Yo puedo agarrar la superficie del cuarto y partirla toda, así. Partir toda la superficie del cuarto. Vamos a partir toda la, vamos a hacerlo rápido. Yo puedo partir toda la superficie del cuarto. Pues es un detalle muy, muy importante. Yo puedo hacer, también se puede hacer una medición directa del asunto de una superficie, porque basta que, por el caso sea rectangular, pues por el caso que es rectangular, un cuadrado, pues. Si yo sé la superficie de este cuadrito que está aquí, me bastaría nada más sumar. Entonces, este cuadrito que está aquí podría ser un patrón de superficie, patrón de medida de superficie. Podría ser un patrón de medida de superficie. ¿Ok? Sí, porque sí es posible. Yo pudiera, esto que está aquí, este cuadrito que está aquí, ¿cuántas veces ese cuadrito cabe dentro de esa superficie? La cantidad de veces que cae, entonces tú utilizo el de referencia para empezar a sumar. Bueno, sería prácticamente una suma. O ver cuántas veces cabe, como comparándolo, cuántas veces cabe dentro de ese baño. Entonces, este pequeño cuadrito sería un patrón de referencia para mí, sería una medición directa. Recuerda que medición directa está asociada con el hecho de que quiero obtener la medición de algo, pero tengo una medición más pequeña de referencia para ver cuántas veces cabe en el que deseo medir. Eso es medición directa. No se puede hacer en todos los casos. Pues en superficie se puede hacer, pero lógicamente se está viendo que para yo medir al inicio este cuadrito, yo tengo que haber medido previamente, si es un rectángulo, ¿no? Su base, su altura y su base. O sea que estoy utilizando longitud. O sea que parece que de todas formas la superficie, para poder obtener un valor de superficie, necesito una magnitud física más básica que ella, que en este caso será la longitud. Claro, en este caso es una de simetría rectangular. Si fuera un círculo, entonces hay que hacer otro tipo de ajustes. Pero al final se nota que para poder saber la superficie de un círculo, vas a pasar por el marco de la magnitud física de longitud. Ahora, para el caso, por ejemplo, de volumen. Claro, aquí volumen en particular de una caja, pero en cualquier tipo de volumen va a pasar por esta misma situación. Miren que aquí entonces, el volumen de esta caja, recuerden que el volumen es cantidad de espacio. Entonces aquí se está hablando, para el caso de esa caja, vamos a escribirlo por aquí, vamos a ponerlo así en negro. Aquí el ancho de la caja, el largo de la caja, el alto de la caja. Entonces, y las tres se refieren a magnitud física y longitud. Son tres longitudes lo que se está viendo ahí. Entonces, para el caso de una caja, bueno, una caja realmente es un paralelepípedo rectangular. Eso, en este caso particular, es un paralelepípedo rectangular. Rectangular. Porque todos los ángulos interiores en este caso son de 90 grados. Entre cada dos bordes. Rectangular. Pero el asunto es que, nótese que para este objeto, conseguir su volumen se ve más directo el hecho de utilizar magnitud física longitud 3 veces. Así que entonces ahí, con la magnitud física longitud, ahora en producto 3 veces, puedo conseguir la otra magnitud física volumen, que es, como estoy mencionando, es otra magnitud física. O sea, unas más básicas parecen generar otras nuevas, otras magnitudes físicas. En el caso de la longitud, dos longitudes por producto generan una superficie, tres longitudes por producto pueden generar la magnitud física volumen. O sea, parece entonces que área y volumen no serán magnitudes físicas básicas, pero sí longitud. Ahora, para el caso de la magnitud física velocidad, velocidad se puede obtener, por ejemplo, para el objeto este que está aquí, para este tren, ese tren recorre, por ejemplo, recorre una distancia, vamos a ponerlo en rojo que se aprecia más. Este tren, por ejemplo, recorre una distancia en un tiempo particular. Vamos a poner el tiempo en azul. En un tiempo. Te voy a poner aquí, aquí.
recorre una distancia en un tiempo específico. Bueno, pues un valor promedio porque puede ser que baje un poco la velocidad en unos instantes. Pero esto que la velocidad promedio, será simplemente la división. Ahora sería la operación división. Esa longitud entre el tiempo transcurrido. Entonces que estas dos magnitudes físicas que parecen como fundamentales pueden generar otra magnitud física que evidentemente lo que se está mostrando es que no es fundamental, pero puede derivar de otras. ¿Ok? Entonces que magnitudes físicas como, por ejemplo, longitud, tiempo, masa, velocidad, superficie, volumen, todas son magnitudes físicas, pero algunas están en un concepto, en una contextualización como de básica. O sea, que ellos pueden de manera más simple. Y las otras pueden ser generadas, serán generadas de estas más básicas. ¿Ok? Igualmente la densidad puede ser una magnitud física que deriva de dos magnitudes físicas y una no básica. Pues acuérdense que yo podía decir, como dije anteriormente, que por ejemplo, la masa puede ser una magnitud física denominada o conceptualizada como básica. ¿Ok? Y el volumen puede ser no básica, porque puede ser derivada del triple producto de la longitud. O sea, que deriva de la magnitud física longitud en el producto 3 veces, ¿no? Pero no importa cómo sea el tipo de espacio, porque al fin y al cabo te das cuenta que necesita lo que son las unidades de longitud. Entonces, la densidad sería otra magnitud física. La densidad de un cuerpo sería otra magnitud física y lógicamente derivada de otras magnitudes físicas. ¿Ok? Bien. Entonces, para dar sentido al sistema internacional de unidades, hay que hablar de lo que sería entonces el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es de origen francés, pero voy a entrar en algunos detalles directamente. Que me interesa que primero se tenga la idea o sea, cuál es la base del asunto. ¿Por qué utilizar el sistema métrico decimal para el sistema internacional? ¿Cuál es su vínculo? Bueno, aquí, por ejemplo, del lado izquierdo tengo el sistema métrico decimal en el cual su origen es el metro. Bueno, eso lo explicaré después. Pero el asunto es que el metro y sus derivados son entre ellos relaciones entre potencias de 10, prácticamente potencia de 10. Porque, por ejemplo, la relación entre metro y kilómetro es una relación de 1000. 1000 metros, un kilómetro. La relación entre un decímetro, bueno, aquí sería decímetro, ¿sí? Un decímetro y metro será una 10 partes. 10 partes de un metro, un decímetro. La relación entre centímetro y metro será una 100 partes. Un centímetro es una 100 partes de un metro. Y la relación entre milímetro y metro es una 1000 partes. Entonces, que en todos los casos, la relación entre el kilómetro a metro, decímetro, metro, centímetro, metro, tienen una relación de potencia de 10. Porque podría ser una cosa así. Puede ser 10 elevado a un número entero. ¿Ok? En el primer caso sería la relación entre ellos de 3. 10 a la 3, aquí 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. O sea, entonces que el sistema métrico decimal, para el caso de la longitud, relaciona él y sus derivados como potencia de 10. No así en otros sistemas. Por ejemplo, el británico, el sistema inglés, pasa lo siguiente. La relación entre pie y milla no es una relación de potencia de 10, que sería 5.280 pies es una milla. Bueno, este de repente no es tan conocido. Milla se ha escuchado, pero no su relación con yardas o pies. Pero, por ejemplo, hago un cálculo rápido. Si divido eso entre 3, vamos a ver. 5.280. Bueno, sería 1.700 yardas, 1.760 yardas, 1.700, vamos a poner un poquito para 1.760 yardas.
equivale a una milla. ¿Ok? Yardas, millas, pies, pulgadas son del sistema, son unidades de medida del sistema inglés en la magnitud física longitud. Pero miren que la relación entre todos estos, entre milla, yarda, milla, pie, ellos no tienen una relación de base de 10. O sea, no es de 10, multiplicar por 10, multiplicar por 1000, dividir entre 1000, nada de ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, una yarda, 3 pies es una yarda. Otro detalle, también la relación pulgada-pie. 12 pulgadas es un pie, o sea que una 12ª parte de un pie es una yarda. O sea, todo lo que está aquí evidentemente no se trata de un sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, entonces, como su nombre lo indica, que está asociado con las 10 partes. Claro, sistema métrico de medición, aquí 10, unas 10 partes de. A veces el ser humano, según se da la conveniencia, puede hacer mediciones de 10 en 10 o subdivisiones de 10 en 10 o subdivisiones de media longitud o un cuarto de longitud, ese tipo de cosas. Pero entonces que las que son del lado de acá son más fáciles para hacer las conversiones, porque basta simplemente desplazar el punto. Ahora, por ejemplo, para el caso de la masa, el sistema métrico decimal, por ejemplo, utiliza la unidad de medida de origen francés, el kilogramo. La relación, por ejemplo, entre kilogramo y tonelada. Aquí entre el kilogramo y tonelada es una relación que sigue siendo de potencia de 10, o sea, 10 a la 3. O sea, 1000 kilogramos, una tonelada. Y también la relación entre gramo y kilogramo es una relación de 1000 partes. 1000 gramos es 1 kilogramo. Que lo que puse al revés, pero bueno, se entiende. Aquí la relación entre miligramo y kilogramo. Claro, aquí está el prefijo ya de antemano mili, que lo está diciendo. Pero la relación entre estos tipos de unidades de medida es una relación de potencias de 10. Justamente igual que en antes. Y sería una 10 partes. Una 10 partes. No así en el sistema inglés. Otro sistema, pues. La relación entre onza y libra. Bueno, hay otras más, pero no las quise mencionar. Entre 11 y libra, 16 onzas de masa equivale a una libra. Evidentemente aquí la relación entre estas dos formas de medir masa no son de origen, no son de una forma decimal. ¿Okay? Igualmente el tiempo. Bueno, el del tiempo un poquito tiene muchas aristas estos detalles. El sistema internacional de unidades utiliza el segundo. Entonces, claro, en la relación decimal de segundo va a ser él y sus subdivisiones. El segundo va a tener décimas de segundos y milésimas de segundos, que evidentemente son de relaciones de potencia de 10. Una 10 parte de un segundo es una décima de segundo. Y una 1000 parte de un segundo es una milésima de segundo. O sea, el sistema internacional de unidades está acogiendo todo lo que tenga que ver con relaciones entre una unidad y sus subdivisiones que sean relaciones de décimas o potencias de 10. Eso tiene mucha lógica porque cuando se utiliza la notación científica, la notación científica está lógicamente vinculada a las potencias de 10 para mover el punto, para hacer diferentes cosas, para convertir en cantidades muy grandes, muy pequeñas. Entonces, todo lo que estaría del lado de acá izquierdo, la comunidad de tiempo, pues, de segundos, décimas de segundo, milisegundos, las relaciones entre ellas evidentemente van a ser de potencias de 10. No así las ordinarias, las que no son de este tipo, aunque son más antiguas. La relación entre días y horas, la relación entre minuto y hora, entre años y días, sí, bueno, ya cuando va en siglos, sí, parece que fuera de nuevo de 10 en 10, pero son unidades muy largas. Entonces, en este caso, note que también tiene un origen diferente, pero aquí las relaciones entre ellas evidentemente no son de potencia de 10. ¿Ok? Entonces, el sistema internacional de unidades va a coger las que son magnitudes, unidades de medida, disculpe, unidades de medida, que la relación entre ellas y sus subdivisiones sean una relación de potencia de 10, no otra forma. Bueno, voy a mencionar algunas de las que fueron unidades de medida, cómo fueron mostradas al inicio y cómo se muestran en la actualidad. Por ejemplo, la longitud. Bueno, muestro aquí que la longitud, la palabra esa proviene del término griego metrón, que significa medida.
Bueno, fue utilizada en Francia con el nombre de metre, para designar el patrón de medida de longitud. Bueno, eso es el asunto histórico de su inicio, pero técnicamente tuvo su origen en la Academia de Francia, de Ciencia de Francia en el 1792. Pero para ese entonces se suponía que la distancia en metros, pues, o sus divisiones sería desde el Polo Norte hasta, hasta que colinde de manera perpendicular, pues, con el Ecuador. La línea Ecuador sería de 10.000 kilómetros. Eso sería, vamos a ponerlo aquí, que esa longitud de aquí a aquí sería, a poner que la longitud entre el Polo Norte hasta el Ecuador, es una forma original en la cual se intentó generalizar el patrón metro, que era, vamos a colocarlo aquí, no sé, colocarlo un poquito más grande, esa longitud, que un metro, voy a ponerlo bien que se note, voy a ponerlo nítido que se entienda, un metro, aquí era igual, vamos a poner la línea divisoria, ah, esa distancia, esa distancia, la distancia en cuestión, que quiero decir que es esta distancia que está aquí, era una 10.000 millón parte del metro. Eso es lo que se refería a esa distancia. Vamos a intentar formalizarlo así. Ese fue como el inicio del bueno, ahí quedó medio feo, pero bueno, vamos a poner un poquito más para acá. Aquí. La 10 millonésima parte era de esa longitud. Borré eso bien. No podía hablar de eso. Aquí está. Ahora sí. Esto fue como uno de los inicios para definir el patrón de medida metro. El patrón o sea, la unidad de medida longitud metro, en la cual era 10 millones de partes de la longitud. Claro, en línea recta. Bueno, en línea recta no va a ser una curva porque es una geodésica. Pero sería de la 10.000 millonésima parte de la distancia entre el Polo Norte hasta el Ecuador. ¿Okay? Claro, eso fue como intentando formalizar el concepto, intentando formalizar el patrón de medida longitud metro. Pero en la actualidad se le dio una referencia mucho más técnica, mucho más básica y mucho más precisa, evidentemente. En la actualidad, un metro, vamos a ponerlo aquí porque no va a causar confusión, un metro, aquí será un metro, es la distancia de este emisor de luz a este receptor de luz. Entonces, el tiempo que le toma a la luz recorrer, bueno, el tiempo que le toma a la luz, ¿no? Esta es la velocidad de la luz, la distancia que recorre en un tiempo de esta que está aquí, más o menos 3 por 10 a la 9 segundos. Aquí, claro, aquí está la forma más precisa. Pero en la actualidad, un metro se define como la distancia que recorre la luz en un tiempo de 3.0 por 10 a la menos 9 segundos, que le sería más o menos dividir 1 entre el número que está aquí. Entonces sería más o menos en la actualidad la forma que se define un metro. Claro, ¿por qué tanta precisión? Bueno, lo que pasa es que un metro se utiliza para cosas a nivel cuántico, a nivel subatómico. Entonces, la longitud, por ejemplo, Armstrong, ¿cómo se relaciona Armstrong con metro? Micrómetros con metros. O sea, longitudes muy pequeñas debe ser una precisión extremadamente alta, muchos números después del punto. Claro, aquí lo que quiero mencionar también es que aquí lo sinteticé, aquí como que hice le quité todos los números de precisión, pero realmente este tiempo que está aquí, 1 sobre este número que está aquí, sea 299.792.458 fracciones de la unidad, ¿no? De segundos, el tiempo que la distancia que la luz recorre en este tiempo es lo que actualmente se le define como metro. Bueno, después voy a mencionar por qué se hizo semejante cosa, semejante a esta aclaración. Bueno, referente a la masa,
Originalmente 1 kilogramo se había definido como la masa de 1 litro de agua pura. ¿Ok? Claro, recuerden que 1 litro es, puede ser un cubo en la cual todas las aristas tienen 1 decímetro de longitud, o sea, una 10 parte de 1 metro. Hay que estar claro también eso, que 1 litro es, si hago, por ejemplo, un cubo en la cual todas las aristas son 0.10 metros. Eso es 1 litro. Solamente recordando para los que no saben. Bueno, me quedan como 15 minutos nada más, que sería 0.1 metro y así. Entonces el asunto es que todo sería 0.1 metro. Originalmente 1 kilogramo se definía como esa cantidad de materia dentro de esta cantidad, dentro de este volumen, de esta cantidad de espacio. En la actualidad se llevó bueno, hasta 2019, el patrón de referencia, había 1 kilogramo guía, había 1 kilogramo de referencia. Prototipo internacional de kilogramo, conocido puramente como el Gran K, se encuentra en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Francia, pero hasta el 2019 fue el patrón de referencia. Ahora en la actualidad se le limitó a otro efecto fundamental, otro fenómeno fundamental. Por ejemplo, en la actualidad 1 kilogramo está definido como la constante de Planck de la siguiente forma. 1 kilogramo es la constante de Planck sobre el número que está abajo, que también es la constante de Planck en valores, sobre la precisión de la constante de Planck, pues, sobre segundos sobre metro cuadrado. Lo que pasa es que, para no hacer más confuso esto, lo que está ocurriendo aquí es que, por ejemplo, entonces lo que era longitud se refería a un fenómeno que no era tan preciso, que podía variar mucho. Aquí se llevó a un fenómeno fundamental, que es la velocidad de la luz en el vacío, el cual puede dar una precisión muy alta. Entonces, acá, el kilogramo de referencia al inicio y este que está aquí, el kilogramo de patrón en la oficina internacional, eran cantidades que no se podía llevar a un grado de precisión tan pequeña, pero en la actualidad se le refiere a 1 kilogramo utilizando conceptos a nivel atómico. O sea, lo que se quiere entonces es que los patrones de referencia, o sea, la definición actual de patrones de referencia tengan una precisión extremadamente alta. ¿Ok? Claro, entonces también el asunto del segundo. El segundo, bueno, originalmente, pues los griegos y los romanos dividen el día en 24 horas. Eso fue original. Y los romanos dividieron la hora en 1 minuto y el minuto en segundo. Bueno, ese asunto de 60 en 60, porque el término segundo viene de ese detalle, como ser la segunda división, segunda división de. Bueno, el asunto es que no quiero hundir tanto en el tiempo porque eso lo voy a aclarar más posteriormente. Lo que quiero decir es que originalmente, definido así, con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y los cambios del día, el grado de precisión que podía tener 1 segundo no podía ser tan amplio para utilizarlo como patrón de referencia y posteriormente utilizarlo para experimentos muy precisos. En la actualidad, 1 segundo se define de la siguiente forma. Entonces sería que un isótopo de cesio, 133, bueno, sabemos que el cesio es 55 de protones y de neutrones 78, para que sea este isótopo. En el tiempo que le tarda esta cantidad de oscilación. Lo que pasa es que, claro, este átomo puede absorber radiación y remitirla. Pero 1 segundo sería 9.192.631.770 emisiones o periodos de emisiones de la radiación absorbida. Eso sería lo equivalente a 1 segundo. O sea, lo que se quiere aquí, para utilizar el cesio, esta cantidad de emisiones, sea justamente 1 segundo, es para hacer muy preciso lo que será el intervalo de tiempo 1 segundo. Nótese entonces que lo que se está buscando en el sistema internacional es que las unidades fundamentales que puse antes como longitud, masa y tiempo sean llevados a fenómenos físicos fundamentales para poder darle una precisión muy alta. Miren que esta cantidad de emisiones o periodos de emisiones de la radiación absorbida equivale a solamente 1 segundo. Mira la cantidad de veces que fue de emisiones, o sea, de absorción y remisión que puede hacer un átomo, cantidad de veces que puede hacer un átomo. Así que esto le da un grado de precisión a 1 segundo de manera muy alta. Por eso se puede hacer un reloj de cesio, que él puede
dar muchos números después del punto en base a un segundo. Un reloj suizo puede decir, por ejemplo, un segundo y una cantidad muy grande, bueno, no sé si puedo compararla con el de allá, una cantidad muy grande de números después del punto. O sea, que esto le da, esto da la perspectiva de precisión. De esa forma, entonces, cuando se desea llevar lo que es, por ejemplo, longitud, la definición actual de longitud, de 1 metro, de masa, esta es la precisión para masa, y para segundo, cuando se llevan a hacer mediciones posteriores para experimentos, la calidad de la precisión puede ser muy alta. Es mucho más eficiente que las otras que son más redundantes. Bueno, el asunto es que, bueno, aquí hablo un poquito de historia antes de continuar, porque recuerden que entonces Libra, como ya dije, no va a ser el Sistema Internacional de Unidades. Primero porque ella no deriva de un sistema métrico. Entonces, bueno, aquí coloco que, por ejemplo, que como puntos principales de la unidad de medida libra, fue usada desde la antigua Roma como unidad de peso. La libra ha tenido valores muy diversos a lo largo de la historia, va a ver un poco, pues. Y la libra que todavía se utiliza es la denominada libra Averdópolis. En la actualidad, bueno, aquí solamente puse 5 números después del punto de precisión. Una libra en referente a kilogramos es 0.45359 kilogramos. ¿Ok? Referente a PIA, tú mencionas aquí las que no son de sistema métrico decimal, por ende se excluyen del Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, la libra y aquí el pie, por ejemplo, un pie. La primera referencia histórica de una medida estándar del pie se relaciona con la civilización sumeria, ya hace bastante tiempo, durante el siglo XII a.C. ¿Okay? Originalmente, tanto los griegos como los romanos dividieron el pie en 12 pulgadas. Quiero hacer una aclaración. En muchas ocasiones, la utilización de mediciones por 12, ese tipo de cosas, tiene que ver con el conteo con las manos. Tomas una mano y utilizas tu dedo meñique para contar, y el resto de los dedos, tú vas a ver que cada dedo tiene los tres, ay, se me olvidó cómo se dice, la subdivisión del dedo. Cuando tú empiezas a contar, por ejemplo, quieres contar con una sola mano y utilizas el dedo meñique para contar, el dedo pulgar, disculpen, el dedo pulgar para contar, tú puedes tocar cada uno de los dedos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada dedo ofrece 3 números. Y como son 4 dedos que utilizas para contar, daría 12. O sea, eso quiere decir que cuando se va a contar de manera ordinaria en un lugar y te dan un producto, también era muy lógico pensar que las personas que empezaron a usar subdivisiones de 12 es porque utilizaban las manos para contar y la separación de los dedos. Bueno, durante el siglo IX se utilizó un pie romano que, bueno, ahora tiene la medida de 296.1 milímetros. Y en el siglo X, un pie de unos 320 milímetros. Bueno, aquí no le puse el número después del punto. El asunto es que nótese que a lo largo de la historia la longitud pie también varió. Ya tuvo valores diferentes a lo largo de la historia. ¿Ok? Claro, en la actualidad, de manera más precisa, un pie equivale en milímetros a 304.8006. ¿Ok? Bien, entonces, la unidad de pie, nótese que es lógico pensar, como ya se mencionó, que no tiene un sistema métrico decimal. Así que una pulgada, un pie son 12 pulgadas. Ya viene la subdivisión que no es decimal, que serían 12. Y asimismo, una pulgada, sus subdivisiones no van a ser de un sistema métrico decimal. O sea que no se ve en base a 10 partes, sino a, a subdivisiones de media, cuarta, octava, 16 octavos, pero octavos, 16avos. ¿Ok? Claro, entonces lo que estoy intentando decir es que esta unidad de longitud, por esta razón, no fue incluida en el sistema internacional de unidades, porque para que lo sea, tiene que estar relacionado con un sistema métrico. O sea, sus divisiones de 10. Bueno, entonces, el sistema internacional de unidades, ya para culminar, voy a mencionar sus bases. El sistema internacional de unidades es la versión moderna, como mencioné, del sistema métrico decimal, por lo que el mismo también es conocido de forma genérica como el sistema métrico. Bueno,
El sistema internacional se creó en 1960 por la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Es una conferencia internacional. Está constituido por 7 unidades básicas. Nada más mencioné 3 básicas, pero en general, en la actualidad hay 7. Son el unidad de medida. Bueno, básicas me refería en ese momento a magnitud física, pero ahora vinculándolo con la unidad de medida sería metro, que sería la unidad básica, o sea, la unidad básica sería interacción de unidades, pero para magnitud física y longitud, claro, ¿no? Después kilogramos y segundos. Kelvin para temperatura, amperio para corriente eléctrica, bueno, mol para cantidad de sustancia, pero fue añadido en el 71. Y candela para intensidad de luz. Entonces, estas que estoy mencionando aquí son las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. Ellas pueden generar otras. Por eso se refiere a básicas. Entonces, una de las características trascendentales del Sistema Internacional de Unidades es, como yo mencioné, que sus unidades actualmente se basan en fenómenos físicos fundamentales. Entonces, lo último que menciona aquí en este párrafo es que, claro, por eso lo que es metro, lo que es un metro, un kilogramo y un segundo, ahora se limitaron su precisión como patrón de medida a fenómenos físicos fundamentales a nivel atómico, para que tenga una buena precisión también, ¿no? Bien, entonces aquí muestro lo que serán las unidades básicas y su forma de escribir cómo se nombra. Por ejemplo, la magnitud física de tiempo, el segundo solamente se escribe S. Lo que es longitud, solamente la M, que sería el metro, ¿no? La masa, el kilogramo solamente es kg y ambos son minúsculas. A veces en las noticias hablan de masa y dicen que kilos, se encontró no sé cuántos kilos de no sé qué cosa. Kilo no es una unidad de medida de masa. Kilo es un prefijo griego que se refiere a 1000. El término correcto sería kilogramo, no kilo. Corriente eléctrica es ampere y utiliza la A mayúscula. Recuerden no confundí con Armstrong. Armstrong utiliza la bolita en la parte superior que es longitud, porque eso puede causar confusión. Armstrong tiene la bolita arriba, son unidades de longitud. Amperio es la A mayúscula. Temperatura es Kelvin y no utiliza la bolita acá de grado, no. Es Kelvin, solamente la K. Cantidad de sustancia, mol. Intensidad luminosa es candela y entonces es solamente CD. ¿Ok? Claro, las suplementarias son cuando ya se está utilizando para conseguir lo que son ángulos, pero en base a longitudes. Por ejemplo, bueno, voy a decirlo de manera breve. Por ejemplo, aquí pongo un círculo que tiene de radio 1 metro. Entonces la distancia del centro aquí, que sería el radio, sería 1 metro. Vamos a ponerlo aquí. 1 metro de radio. Entonces, ¿qué es un radián? Un radián es la división, bueno, bien se puede decir que es la división. Vamos a poner otro color. Aquí está el radio de nuevo, ¿no? Y entonces, esa parte que está aquí sería, paso por aquí. Este es el arco. Bueno, me salió feo. El arco es la longitud del borde, esa que está aquí, que une esos dos radios que te marqué aquí. Entonces, si yo divido esa longitud de radio, de arco, disculpen, esa longitud de arco, divido entre el radio, que es 1, y ambos en metros, por ejemplo, bueno, debería ser en metros, esa división es un radián. O sea que un radián podría ser la longitud de arco, una longitud de arco para un disco que tiene radio de 1. Pero entonces no va a tener unidades porque se va a dividir longitud entre longitud. Bien. Entonces, estereoradián, bueno, ángulo sólido es para el caso de que puede ser como cono. Esto puede ser así. El estereoradián es un ángulo en 3 dimensiones, porque en radián es una unidad de medida de ángulo, como está aquí, en 2 dimensiones. Aquí sería entonces 2D. Voy a poner aquí 2 dimensiones, es un plano. El que está acá sería en 3 dimensiones, que sería como un cono. Entonces, un estereoradián, podemos decir también lo mismo del lado de acá, que aquí también sería un radio de 1 metro. Entonces, cuando yo divido la superficie, entonces lo que está acá sería la superficie, voy a poner aquí, esta superficie, bueno, esta superficie en metro cuadrado lo divido entre el radio, que sería 1, el radio al cuadrado, esta superficie dividido entre el radio al cuadrado sería lo que sería el estereoradián.
Bueno, aquí también tiene la opción de que no sea 1, pero bueno, se puede decir que sería esa superficie de la parte que está afuera así. Claro, aquí se lo puse plano, pero realmente sería como una semiesfera, una parte de una esfera. El asunto es que ambos se refieren a ángulos, pero no tienen unidades, o sea, se puede escribir RAD, pero de manera breve no se pone a veces la unidad de medida, pero se sabe que la unidad de medida para el ángulo y para ángulo sólido son el radián para el ángulo plano y el estereoradián para el ángulo sólido, son ángulos en 3 dimensiones. Bueno, no grados sexagesimales, 90 grados, 180 grados son ángulos sexagesimales. Entonces, aquí todas las que coloco aquí, ya para culminar el día de hoy, ya se me acabó el tiempo, son el resto de las unidades derivadas del sistema internacional de unidades. Derivadas porque ellas pueden ser derivadas de otras fundamentales, ¿no? La frecuencia, por ejemplo, puede ser derivada de 1 sobre segundo, porque un hertz, solamente voy a poner el primer ejemplo porque ya se me acabó el tiempo. El primero, por ejemplo, magnitud física, frecuencia, símbolo Hz y nombre el hercio. Sería un hercio, bueno, sería hercio en inglés, pero un hertz sería igual a ¿qué? Sería igual a, suerte para ver el primer caso, el número 1 dividido entre un segundo. Ese que recuerden que es ese segundo. Entonces, claro, no que para derivar la unidad de medida de la frecuencia hertz, estoy utilizando en este caso, por ejemplo, el segundo. Y el segundo es una de las unidades básicas que se vieron anteriormente. Esta que está aquí, el tiempo segundo. Entonces, pues, esa es la razón por la cual se dice todas las que están aquí, unidades derivadas del sistema internacional. Entonces, todas las que están aquí, la forma correcta, disculpe, no, es la forma en la cual las unidades que utiliza el sistema internacional de unidades. Aquí, por ejemplo, aquí para la frecuencia, el hertz, fuerza newton, no libras. Libras puede ser unidad de fuerza para el sistema inglés, presión pascales, a veces para cosas data de meteorología se utiliza atmósfera, pero bueno, ese es otro detalle, o milímetro de mercurio. Energía es joule, potencia y flujo radiante es vatio o watt, pues. Carga eléctrica coulomb, tensión eléctrica y diferencia potencial voltio, capacitancia F o resistencia eléctrica ohm, conductancia eléctrica el Siemens, flujo magnético el Weber, campo magnético el Tesla. Recuerden que Weber es flujo magnético, no son exactamente lo mismo, flujo y el otro es el campo. Y la inductancia, no sé si la ven después, el que será el Henry con la H. O sea, todo lo que están aquí puedes encontrar cuando se hace los estudios de ingeniería o a nivel industrial, se pueden encontrar otras formas de medir, otras unidades de medida, ¿ves? Para este tipo de magnitudes físicas, pero el sistema internacional acoge son estas solamente. O sea que en otras palabras, tú puedes encontrar, por ejemplo, bueno, como mencioné antes, la presión puede estar no solamente en pascales, puede estar en milímetros de mercurio, en atmósfera, en otros sistemas de medida. ¿Ok?